Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 9 de julio del año 2024. Estamos con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, primera parte, la cuestión 17ª, sobre la falsedad. Claro, anteriormente ya habíamos visto el texto sobre la verdad, qué era la verdad, cómo se aplicaba la verdad en cuanto a Dios, y ahora nos resta simplemente ver la falsedad, que en realidad es un tema sumamente corto, solamente tiene 4 artículos, así que lo terminaremos realmente bastante rápido. Rápido en comparación a los otros textos de la Suma Teológica que hemos visto, porque ya hemos podido verificar que son bastantes cuestiones las que tienen en la primera parte de la Suma Teológica y en la segunda aún más. Así que vamos entonces sin más preámbulos a ver esto de la falsedad. Veremos si la falsedad está o no está en las cosas, si la falsedad está en el sentido, como cuando eh, Platón decía que los sentidos nos engañan. Veremos si está en el entendimiento, es decir, si nos engañamos con el entendimiento, y si lo verdadero y lo falso en realidad son contrarios. Pareciera ser que sí, pero vamos a ver qué nos dice Santo Tomás de Aquino. Bueno, el primer artículo nos dice la falsedad. ¿Está o no está en las cosas? Hay objeciones por las que parece que la falsedad no está en las cosas. Agustín, en el libro Soliloquios, dice: si lo verdadero es lo que es, habrá que concluir, aun cuando todos se opusieran, que lo falso no está en ninguna parte. En segundo lugar, dice justamente Agustín, pero en otro libro que es sobre la verdadera religión, más aún, falso viene de falsear, pero las cosas no falsean porque no muestran más que su especie. Luego lo falso no se encuentra en las cosas. En tercer lugar, se dice que lo verdadero está en las cosas por relación con el entendimiento divino, como ya se indicó en la cuestión 16ª en el artículo 1. Pero cualquier cosa por existir ya imita a Dios. Luego cualquier cosa es verdadera sin falsedad. Por lo tanto, ninguna cosa es falsa. Vamos con el set contra, el argumento en general de Tomás de Aquino. Dice que está lo que dice en el libro de Agustín sobre la verdadera religión. Todo cuerpo es verdadero cuerpo y es falsa unidad, porque imita la unidad y no es unidad. Pero cualquier cosa imita la bondad divina y no la iguala. Luego la falsedad está en todas las cosas. Ese es el argumento en general de Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver el respondo, el argumento pormenorizado. Dice: como lo verdadero y lo falso se oponen, y los opuestos lo son sobre lo mismo, es necesario que la falsedad se busque antes allí donde primero se encuentra la verdad, esto es, en el entendimiento. Pero en las cosas no hay ni verdad ni falsedad más que en relación con el entendimiento. Como quiera que a cualquier cosa, por lo que le corresponde esencialmente, se le aplica el sentido absoluto, y por lo que corresponde accidentalmente, se le aplica el sentido en cierto modo. Una cosa cualquiera puede ser llamada absolutamente falsa al compararla con el entendimiento del que depende, si se la compara esencialmente, y con respecto a otro entendimiento, si se la compara accidentalmente, no podrá ser llamada falsa más que en cierto modo. Las cosas naturales dependen del entendimiento divino, como del entendimiento humano dependen las artificiales. Así pues, son llamadas cosas artificiales falsas absoluta y esencialmente en cuanto que les falta el contenido del arte. Pero eso se dice que un artista hace una obra falsa cuando no la realiza según los patrones del arte. Ahí hay una obra falsa. Así, en las cosas dependientes de Dios no se puede encontrar la falsedad por su comparación con el entendimiento divino, ya que lo que hay en cosas
procede del dictamen del entendimiento divino, a no ser, quizás, que se encuentre solo en los agentes con voluntad, en los cuales está la capacidad de no seguir lo ordenado por el entendimiento divino, pues en esto consiste el mal de culpa. De ahí que en las escrituras esos pecados sean llamados falsedad y mentira, tal como se dice en el Salmo 4.3. ¿Por qué amáis la vanidad? ¿Por qué buscáis el engaño? De la misma forma que, por oposición, se llama verdad de vida aquella obra virtuosa que sigue lo ordenado por el entendimiento divino, tal como se dice en Juan 3.21. Quien practica la verdad encuentra la luz. Pero por relación a nuestro entendimiento, al que se comparan las cosas naturales accidentalmente, pueden ser llamadas falsas no en sentido absoluto, sino en cierto modo. Y esto de doble manera. Una, por razón del significado, llamando falso en las cosas a aquello que, verbal o conceptualmente, se indica o se define en sentido falso. Así, cualquier cosa puede ser llamada falsa en cuanto se refiere a lo que no le corresponde. Pero si dijéramos, el diámetro es un falso medible, tal como señala el filósofo en la Metafísica Quinta, es decir, Aristóteles, o el actor es un falso Héctor, tal como señala Agustín en el libro sobre los soliloquios, y así, ¿no es cierto?, pueden haber muchos ejemplos. Y por el contrario, cualquier cosa puede ser llamada verdadera por lo que le corresponde. En segundo lugar, por razón de la causa. Así, se dice que es falsa una cosa que está hecha de tal forma que de ella se tiene una falsa opinión, y porque llevamos innato el juzgar por apariencias, puesto que el origen de nuestro conocimiento está en los sentidos, los cuales, lo primero inmediato que captan es lo externo. Llamamos falsas a las cosas que por sus apariencias tienen cierta semejanza con otras, por las que ellas son llamadas falsas. Un ejemplo: la hiel es falsa miel, el estaño es falsa plata. Según esto, en el libro Soliloquios, Agustín dice: llamamos falsas a aquellas cosas que concebimos como similares. Y el filósofo en la Metafísica, libro quinto, dice: son llamadas falsas aquellas cosas que están hechas para aparecer lo que no son o como no son. Por lo mismo, se llama falso al hombre con inclinación a pensar y decir falsedades. Pero no ocurre así cuando el hombre puede caer en errores, porque de lo contrario, también los sabios y los eruditos serían llamados falsos, como se dice en la Metafísica Quinta del libro de Aristóteles. Vamos con las objeciones. Habíamos dicho que Agustín en el libro del Soliloquio decía: si lo verdadero es lo que es, habrá que concluir, aun cuando todos supusieran, que lo falso no está en ninguna parte. Aquino nos dice que lo comparado al entendimiento según lo que es llamado verdadero, según lo que no es llamado falso. Por eso un verdadero actor es un falso Héctor, como se dice en el libro 2 de los Soliloquios. Por lo tanto, así como en lo que se encuentra algo de no ser, así también en lo que es se encuentra alguna razón de falsedad. Vamos con la segunda objeción. Decía: más aún, falso viene de falsear, pero las cosas no falsean, como dice Agustín, porque no muestran más que su especie. Luego lo falso no se encuentra en las cosas. Pero aquí nos dice que las cosas no engañan por sí mismas, sino accidentalmente, pues dan pie para las falsedades, por tener semejanza con aquello que no son. En tercer lugar, habíamos dicho que lo verdadero está en las cosas por relación con el entendimiento divino, como se había indicado en la cuestión 16ª, pero cualquier cosa por existir ya imita a Dios. Luego cualquier cosa es verdadera sin falsedad. Aquí nos dice que no se llaman falsas las cosas por su relación al entendimiento divino. De ser así, serían absolutamente falsas, sino por su relación a nuestro entendimiento, por lo cual se les llama falsas en cierto modo. Y fíjense que hay una objeción cuarta, pero que no aparece en las objeciones primeras, por lo menos de esta edición. Vamos a mencionarla de todas formas. Dice: la imagen o semejanza defectuosa no reviste carácter de falsedad, a no ser en cuanto que da pie para una falsa opinión. Por lo tanto, no se dice que sea falso aquello donde se encuentra la semejanza, sino allí donde hay una semejanza tal que induce a que haya una falsa opinión
no en algunos, sino en muchos. Vamos entonces con el artículo segundo. La falsedad está o no está en los sentidos. La falsedad está o no está en los sentidos. Hay razones por las que parece que la falsedad no está en el sentido. Dice Agustín en el libro sobre la verdadera religión: si todos los sentidos del cuerpo lo que reciben lo comunican tal cual, desconozco qué más se les puede exigir. Si es así, parece que los sentidos no nos engañan, por lo tanto la falsedad no está en el sentido. En segundo lugar, dice Aristóteles en el libro cuarto de la Metafísica: la falsedad no es algo propio de los sentidos, sino de la fantasía. En tercer lugar, se dice que lo verdadero y lo falso no está en lo simple, sino en lo compuesto, pero al sentido no le corresponde ni componer ni dividir. Luego la falsedad no está en el sentido. Contra esto, es decir, contra todas estas objeciones, Aquino dice en general que está lo que dice Agustín en el libro Soliloquios. Es claro que somos engañados por la seducción de lo parecido que captan los sentidos. Vamos a ver qué dice en particular. En el sentido no hay que buscar la falsedad, a no ser en cuanto que allí está la verdad. Pero la verdad no está en el sentido de tal forma que el sentido conozca la verdad, sino en cuanto que el sentido capta verdaderamente lo sensible, como se dijo en la cuestión 16 artículo 2. Esto sucede cuando capta las cosas tal como son. De ahí que la falsedad esté en el sentido en cuanto que los sentidos captan o juzgan las cosas como distintas a las que son. El sentido puede conocer las cosas en cuanto que en él hay imagen en las cosas. Y la imagen de alguna cosa está en el sentido de tres maneras. Una, de manera primaria y directamente, como en la vista está la imagen de los colores y de otras cosas propia de lo sensible. En segundo lugar, está la directa pero no primariamente, como en la vista está la imagen de la figura o del tamaño y otras cosas comunes de lo sensible. Y la última, que no es ni primaria ni directamente, sino de forma accidental, como en la vista está la imagen del hombre, no en cuanto a hombre, sino porque este o aquel color se da en el hombre. Con respecto a las propiedades de lo sensible, el sentido no tiene un falso conocimiento, a no ser accidentalmente y pocas veces. Esto sucede por la indisposición del órgano sensitivo, que no capta en toda su dimensión la forma sensible, como sucede en las facultades pasivas, que por indisposición reciben deficientemente la sensación. Por ejemplo, a un enfermo que tenga mal el paladar, lo dulce le parecerá amargo. En cambio, de lo que es común y accidental en lo sensible, incluso un sentido perfecto puede formarse un juicio falso, ya que el sentido no lo capta de manera directa, sino accidental o partiendo de los derivados, en cuanto que su punto de referencia está en otras cosas. Como decía el mismo filósofo musulmán, uno de los primeros filósofos musulmanes, que fue Al-Kindi, que ya hemos visto en nuestro blog y ya hemos visto también en YouTube ciertas cosas. De hecho, creo que vimos la biografía. Los sentidos siempre se comunican a través de intermediarios. Todo lo que conocemos mediante los sentidos es a través de un intermediario. Por ejemplo, la vista necesita del aire, el hablar también necesita del aire, y esos son intermediarios. Es muy parecida a la idea que dice Santo Tomás de Aquino en esta ocasión. Vamos con las objeciones en particular. Se decía en primer lugar que estaba lo de Agustín en el libro sobre la verdadera religión. Si todos los sentidos del cuerpo lo que reciben lo comunican tal cual, desconozco qué más se les puede exigir. Aquí nos dice: afectar un sentido es un mismo sentir. Y puesto que los sentidos comunican tal como reciben, se sigue que no nos equivocamos al decir que sentimos algo. Pues debido a que el sentido puede recibir algo distinto a lo que la cosa es realmente, se sigue que no nos puede comunicar algo distinto a lo que la cosa es realmente. Por eso nos engañamos por el sentido con respecto a la cosa, no respecto al sentir en sí mismo, sino que a la cosa. En segundo lugar, teníamos que Aristóteles decía en su libro Metafísica, libro cuarto: la falsedad no es algo propio de los sentidos, sino de la fantasía. Aquí se dice que la falsedad no es algo propio de los sentidos porque no se equivocan con respecto a su propio objeto. Por eso, otra versión mucho más clara dice: el sentido de lo que es su objeto sensible no es falso,
Por lo demás, la falsedad se atribuye a la fantasía porque representa la imagen incluso de lo que no está presente. Por eso, cuando alguien toma la imagen por realidad, incurre en falsedad. De ahí que el filósofo en Metafísica, libro quinto, diga que las sombras, las pinturas y los sueños son llamados falsos porque no incluyen aquello de lo que solo se han hecho una imagen. En tercer lugar, la tercera objeción decía que lo verdadero y lo falso no está en lo simple, sino en lo compuesto. Pero al sentido no le corresponde ni componer ni dividir, y luego la falsedad no está en el sentido. Aquí nos dice que aquel argumento es viable por lo que implica. La falsedad no está en lo sensible como lo verdadero y lo falso en quien conoce. Eso ha sido entonces el artículo segundo. Vamos al artículo tercero, que ya es un poco más largo. ¿La falsedad está o no está en el entendimiento? Hay razones por las que parece que la falsedad no está en el entendimiento. Agustín, en su libro Las 80 preguntas, dice que todo el que engaña no conoce aquello en que se engaña. Pero se dice que lo falso está en algo conocido, por lo que nos engañamos. Luego la falsedad no está en el entendimiento. En segundo lugar, dice el filósofo Aristóteles, en el libro tercero sobre el alma, el entendimiento es siempre correcto. Luego la falsedad no está en el entendimiento. Contra esto, dice Tomás de Aquino, está lo que se dice justamente en el libro tercero sobre el alma de Aristóteles, donde se forman los conceptos, allí está lo verdadero y lo falso. Pero los conceptos se forman en el entendimiento, y luego lo verdadero y lo falso están en el entendimiento. Veamos qué nos responde, que es una gran respuesta la que da Santo Tomás de Aquino. Dice que así como una cosa tiene el ser por su propia forma, así también la facultad cognoscitiva conoce la imagen de lo conocido. Por eso, así como una cosa natural no le falta el ser que le corresponde por su forma, si bien le puede faltar accidentes o derivados, o así como a un hombre le pueden faltar los dos pies, pero no el ser hombre, así también la facultad cognoscitiva, conociendo, no puede fallar con respecto a alguna cosa cuya imagen la informa, pero sí puede fallar con respecto a algún derivado o accidente de aquella misma cosa. Como ya se dijo en el artículo 2, la vista no falla con respecto a lo que es su objeto propio, aunque sí falla respecto a sus derivados y accidentes. Además, así como lo sensible está informado directamente por la imagen de su propio objeto, así también el entendimiento está informado por la imagen de la esencia del objeto. Por eso, con respecto a lo que algo es, el entendimiento no falla. Como tampoco lo hace el sentido con respecto a su objeto propio, pero puede fallar al componer y dividir, ya que mientras conoce la esencia de su objeto, puede atribuirle algo que no le corresponde o algo que se le opone. Pues para juzgar, el entendimiento se encuentra como el sentido a la hora de juzgar, lo sensible, común, occidental. Sin embargo, dice Aquino, hay que establecer la misma diferencia que se expuso al hablar de la verdad en la cuestión previa, artículo 2, que la falsedad puede estar en el entendimiento, no solo porque el entendimiento tenga un conocimiento falso, sino porque el entendimiento la conoce como conoce la verdad. Por otra parte, y como ya se dijo en el artículo 2, la falsedad no está en el sentido como algo conocido, porque la falsedad del entendimiento se da directamente solo con respecto a la composición del entendimiento. Accidentalmente puede estar también en la operación por la que el entendimiento conoce lo que algo es, en cuanto que allí se mezcla con la composición que hace el entendimiento. Y esto puede suceder de dos maneras. Una, porque el entendimiento atribuye a una cosa la definición de otra. Por ejemplo, aplicar al hombre la definición de círculo. Así, la definición de una cosa es falsa en otra. Otra, porque se mezclan partes de definición que no pueden ir juntas a un tiempo, y así la definición no es falsa con respecto a algo, sino lo que es en sí misma. Por ejemplo, si se construye la definición de animal racional cuadrúpedo, el entendimiento que lo haga es falso, pues falsa en la construcción algún animal racional es cuadrúpedo. Por eso, conociendo las esencias simples, un entendimiento no puede ser falso, sino que o es verdadero o no entiende absolutamente nada.
Vamos con las objeciones. La primera decía lo del libro de Agustín: todo el que engaña no conoce aquello en que se engaña. Pero se dice que lo falso está en algo conocido, por lo que nos engañamos. Y ahí la falsedad no está en el entendimiento. Aquí nos dice que el objeto propio del entendimiento es la esencia de una cosa. Propiamente decimos que entendemos algo cuando, al haberlo reducido a lo que es, lo juzgamos. Así sucede con las demostraciones en las que no hay falsedad. Y así hay que entender lo que dice Agustín: todo el que se engaña no conoce aquello en que se engaña. Pero no hay que entenderlo como si nos engañara, como si no nos engañáramos en ninguna operación del entendimiento. En segundo lugar, teníamos lo que decía el filósofo, es decir, Aristóteles, en el libro sobre el ánima, o sobre el alma en realidad, tercer capítulo, donde se forman los conceptos. Allí está lo verdadero y lo falso. Perdón, el entendimiento es siempre correcto. Eso es lo que decía Aristóteles en el libro sobre el alma. El entendimiento es siempre correcto. Aquí no dice que el entendimiento es siempre correcto con respecto a los principios, y con respecto a ellos no falla, lo mismo que tampoco lo hace con respecto a lo que algo es, pues principios directamente evidentes son aquellos que se entienden una vez entendidos sus términos, pues el predicado entra en la definición de sujeto. Ya sabemos que los términos, el predicado y el sujeto, eso ya lo habíamos visto con Aristóteles en Perihermeneias, primeros analíticos, segundos analíticos. Para más información sobre cuáles son los términos en el silogismo, hay que remitirse a esos libros. Y el artículo cuarto, tenemos lo verdadero y lo falso. ¿Son o no son contrarios? Hay objeciones por las que parece que lo verdadero y lo falso no son contrarios. Lo verdadero y lo falso se oponen como lo que es y lo que no es, pues verdadero es lo que es, como dice Agustín. Pero lo que es y lo que no es no se oponen como contrarios. Luego lo verdadero y lo falso no son contrarios. En segundo lugar, se dice que uno de los contrarios nunca está en el otro, pero lo falso está en lo verdadero. Porque como dice Agustín en el libro Soliloquios, el actor no sería un falso Héctor si no fuera un verdadero actor. Luego lo verdadero y lo falso no son contrarios. En tercer lugar, en Dios no hay ninguna contradicción, pues nada de la sustancia divina es contrario, como dice Agustín en el libro de la ciudad de Dios, parte 12. Pero la falsedad se opone a Dios, pues en la estructura el ídolo es llamado mentira, dice Jeremías 8:5. Abrazaron la mentira. Y hay una glosa, esto es los ídolos. La mentira eran los ídolos. Luego lo verdadero y lo falso no son contrarios. Contra esto dice Tomás de Aquino que está justamente lo que dice Aristóteles en el segundo libro del Perihermeneias sobre la interpretación. La falsa opinión es contraria a la verdadera. Y aquí Aquino nos lanza su argumento pormenorizado. Dice: lo verdadero y lo falso se oponen como los contrarios y no como la afirmación a la negación, como sostuvieron algunos. Para probarlo, hay que tener presente que la negación ni añade algo al sujeto, ni tampoco lo determina. Pero eso es aplicable tanto al ser como al no ser, como el que no ve, el que no está sentado. La privación, por su parte, no añade nada al sujeto, pero lo determina, ya que se trata de una negación en el sujeto, como lo dice Aristóteles en la Metafísica Cuarta. Ejemplo: ciego no se dice más que del nacido para poder ver. Ciego no se dice más que del nacido para poder ver. En cambio, lo contrario pone algo y determina al sujeto. Por ejemplo, negro es una especie de color. Y lo falso pone algo, ya que, como dice el filósofo en el libro Metafísica, el cuarto libro de la Metafísica, falso se dice de aquello que parece ser lo que no es, o no ser lo que es. Pues así como lo verdadero añade algo adecuado al objeto, lo falso añade lo inadecuado. Por lo tanto, es evidente que lo verdadero y lo falso sí son efectivamente contrarios. Vamos con las objeciones. Ya habíamos dicho que lo verdadero y lo falso se oponen como lo que es y lo que no es. Pues verdadero es lo que es. Pero lo que es y lo que no es no se oponen como contrarios. No se oponen de esa manera, entonces no se oponen, no son contrarios. Pero aquí no dice: en las cosas lo que en ellas es su verdad.
Pero lo que es aprendido es lo verdadero del entendimiento, en el que, como lo primero, está la verdad. Por eso lo aprendido, como lo que no es lo falso. Aprender el ser y el no ser implica contradicción, como prueba el filósofo en el segundo libro de Hermenéidas, según el cual el contenido de la expresión lo bueno es contraria a la de lo bueno no es bueno. Bastante simple. En segundo lugar, uno de los contrarios nunca está en el otro, pero lo falso está en lo verdadero, porque como decía Agustín en el libro de los soliloquios, el actor no sería un falso Héctor si no fuera un verdadero actor. Aquí nos dice que lo falso no se fundamenta en lo verdadero como algo que le es contrario, como tampoco lo malo se fundamenta en lo bueno como algo que le es contrario, sino que se fundamenta en lo que lo soporta. Y esto es así porque tanto lo verdadero como el bien son generales y se identifican con el ser. Por eso, así como toda privación se fundamenta en el sujeto, que es el ser, así también todo mal se fundamenta en algo bueno, y todo lo falso en algo todo lo falso en algo verdadero, se sustenta en algo verdadero, tal como decía Agustín también. En tercer lugar, en Dios no hay ninguna contradicción, pues nada de la sustancia divina es contrario, como dice Agustín en el libro de la ciudad de Dios, pero la falsedad se opone a Dios, pues en la escritura el ídolo es llamado mentira, y el ídolo es la mentira, ¿no es cierto? En Jeremías 8:5, abrazaron la mentira. Por lo tanto, no serían contrarios. Sin embargo, aquí nos dice que porque los contrarios y los opuestos están hechos como realidades privativas acerca de lo mismo, así también en Dios nada hay que se le oponga a sí mismo, ni con respecto a su bondad, ni a su verdad, puesto que en su entendimiento no puede haber falsedad alguna. Pero en nuestra aprehensión algo hay de contradicción, pues la verdadera opinión de algo se opone a la falsa contradicción de lo mismo. Por eso los ídolos son llamados mentiras con respecto a la verdad divina, en cuanto que la falsa opinión sobre los ídolos contradice la verdadera opinión sobre la unidad de Dios. Esto ha sido entonces, chicos, el libro de Santo Tomás de Aquino sobre la falsedad, parte 17. Bueno, podríamos decir entonces en cierto modo que la falsedad sí se encuentra, está por lo menos en las cosas, como vimos en el primer artículo. Está en el sentido del significado, es decir, cuando llamamos una cosa por aquello que no es. Y otra cuando nos hacemos una falsa opinión sobre una cosa. Y sobre una falsa opinión porque justamente como dice Tomás de Aquino tenemos algo innato que nos lleva a juzgar las cosas por las apariencias. Y ahí, bueno, caemos, ¿no es cierto?, en tratar a algo por determinada cosa porque se parece, porque hay una semejanza a otra cosa que nos parece que puede ser aquello que estamos observando y que en realidad no lo es. Cuando estamos hablando de que hay falsedad en el sentido, ahora cuando se habla en la falsedad en el sentido, esto no se da, no es que el sentido tenga un falso conocimiento, lo tiene en realidad accidentalmente, y esto es por justamente lo que decía Santo Tomás de Aquino, por una indisposición del órgano sensitivo que no puede captar toda la dimensión de la forma sensible, no la puede captar. A un enfermo, por ejemplo, el mismo ejemplo que daba, que tenga el mal paladar, tenga mal el paladar, lo dulce le va a parecer amargo. Alguien que, por ejemplo, tenga problemas a la vista, que sea daltónico, va a ver algo verde por rojo, ¿no es cierto? Entonces está en los sentidos la falsedad, por cierto que está. ¿Está o no está en el entendimiento? Claro que también puede estar en el entendimiento, cuando el entendimiento es compuesto, cuando es simple, pareciera ser, podríamos presumir que ahí no está, pero cuando es compuesto, se da la falsedad. ¿Y qué quiere decir compuesto? Bueno, veamos por ejemplo cuando alguien tiene que definir algo y estamos definiendo un hombre y en vez de definir el hombre estamos definiendo una figura geométrica. Ahí estamos realizando una composición y nos estamos engañando. Entonces hay falsedad en ese sentido.
Y finalmente el último artículo, esto de que, bueno, lo verdadero y lo falso se oponen, perfectamente se oponen, perfectamente se oponen. Y la prueba de esto es que la negación no añade al sujeto nada, no añade ninguna cosa, ni tampoco lo determina. Por eso es aplicable tanto al ser como al no ser. Y claro, en ese sentido la negación estaría determinando, pero una cosa es decir la negación y otra muy distinta es la privación. Porque la privación, si bien no añade nada al sujeto, sí lo determina. Y aquí está entonces esta oposición de lo verdadero y lo falso. No como negación, sino que lo tendríamos que ver como privación. Tal como lo dice, de hecho, al final de la última objeción. Dice, acuérdense que decía Aquino, los contrarios y los opuestos están hechos como realidades privativas acerca de lo mismo, y así también en Dios nada hay que se le oponga a sí mismo ni con respecto a su bondad ni su verdad, etcétera. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon, en todas esas aplicaciones. Por cierto, paso a la noticia de que ahora estamos en una plataforma llamada eBooks, que es una plataforma de podcast, así que ahí podrán escucharnos también. Puede resultarle incluso más cómodo que poner un video en YouTube quizás, pero bueno, ahí está la invitación. Que estén muy bien, cuídense, chao.